Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos Y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría.
días. Qué tiempo tan especial el que hemos tenido esta mañana, ese momento de adoración, ese momento para glorificar al Señor. Y quiero invitarle a que continuemos ahí con una pequeña oración esta mañana para iniciar este tiempo de la palabra. Señor, gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Señor, gracias por todos, Señor, los que hoy a través de este medio nos ven, Señor, allá de sus casas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, porque eres poderoso, porque eres grande, Señor, porque no hay nadie como tú, Señor. Te honramos esta mañana y queremos pedirte que sigas interviniendo y sigas obrando. Levanta poderosamente hoy a tu pueblo, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarle esta mañana a abrir la Biblia en el libro de Primera de Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Y vamos a mirar el versículo 18 y 19. Primera de Samuel 30, versículo 18 y 19. Mientras usted lo encuentra, yo quiero darle la bienvenida. Gracias a las personas que hoy nos ven por primera vez, allá desde sus hogares. Gracias a usted por estar atento a este tiempo, también por informarle a otros, por llamarle a otros. Es para nosotros muy grato y es una gran oportunidad de compartir el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Primera de Samuel, capítulo 30, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado, y asimismo libertó David a sus 2 mujeres, y no le faltó cosa alguna, chica ni grande, así de hijos como de hijas, del robo y de todas las cosas que les habían tomado, todo lo recuperó David. Qué importante esta última parte cuando dice todo lo recuperó David. Y si está tomando nota allá en casa, quiero darle el título de este mensaje y lo he llamado ¿Cómo recuperar lo perdido? Estos días han sido días difíciles por todo el mundo. Gente ha perdido cosas muy valiosas, ha perdido quizás sus negocios, quizás han perdido un estilo de vida que llevaban hasta antes de esta situación que ahora acontece en todo el mundo. Pero también hay cosas que quizás se hayan perdido. Quizás esta mañana hay gente que está observándonos, mirándonos, está escuchando la palabra, que quizás haya perdido una oportunidad importante en su vida. Quizás algo que estima muy valioso, porque déjeme decirle que hay cosas que estimamos muy valiosas, y sé que hay gente que quizás esta mañana ahí tenga en su corazón algo que ha perdido, y pueden ser muchas cosas. Hay gente que ha perdido su libertad, hay gente que ha perdido sus bienes, hay gente que ha perdido la confianza de su cónyuge, hay gente que ha perdido la confianza de sus hijos. Y toda esta palabra, todo esto que hoy vamos a ver, se ajusta a esta situación. ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Desea usted recuperar lo que ha perdido? ¿Viene algo a su mente, a su corazón esta mañana? Pues déjenme decirle que esta es una muy buena palabra para que usted pueda escuchar y mirar los pasos de Dios. Mirar cómo lo hizo David, qué fue lo que sucedió. Y quiero hablar primero en esta mañana, quiero hablar del problema, de la situación. Dice la Biblia que cuando David y sus hombres vinieron a Siclán, en el versículo 1, al tercer día los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclán, y habían asolado a Siclán y le habían prendido fuego. Versículo 2, y se habían llevado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. El problema allí, ¿no? Como David y sus hombres, cuando llegan,
a Ziklag, encuentran que la ciudad estaba ¿qué? Completamente vacía. Qué tremendo esto, qué tremenda esta situación. Imagine usted cómo sentiría David, cómo sentirían sus hombres frente a esta situación, nada más y nada menos que la pérdida de sus familias y la pérdida también de sus bienes. Qué terrible esto, qué terrible noticia, qué situación más dolorosa, qué situación más decepcionante la que estaban enfrentando ellos. Pues mire lo que dice el versículo 3, dice: vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Un secuestro masivo, una pérdida, ¿no? Y no hay nada que aflija más, ¿cierto?, a una persona y lo debilite más que la pérdida de su familia, una situación de estas. Y note, en medio de toda esta situación, de lo que estaba pasando, que era muy doloroso, era muy difícil, note la reacción de ellos, lo que pasó, porque la Biblia también nos muestra lo que había pasado con ellos, lo que estaba sucediendo en su corazón, lo que estaba pasando por sus mentes, lo que estaba pasando por sus corazones. Versículo 4 dice: entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. No era para menos, ¿no?, la situación. Déjeme decirle que hay situaciones que los llevan a veces a uno a esta situación. Estar al borde de perder algo o perderlo lo lleva a veces a uno a esta situación, como estaban David y sus hombres. Dice que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas, hasta que no pudieron más. Lo que estaba pasando por la mente de estos hombres no lo vamos a volver a ver. Lo que estaba pasando por la mente y los corazones de estos hombres es: no hay nada que hacer, todo lo perdimos, ¿qué vamos a hacer? Es a veces la situación en la que se encuentran las personas cuando pierden algo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo voy a recuperar? ¿Será que lo puedo recuperar? Y qué bueno encontrar una voz de aliento a veces en esas situaciones. ¿Sabe lo que más necesitamos en estos días, en estos tiempos? Son voces de aliento, esas voces que nos levanten. Yo digo, mire, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por noticias, todo el tiempo estamos mirando un reporte, la otra, pero qué bueno es escuchar la voz de Dios para que Dios nos levante con su palabra, porque aunque hay un pronóstico, aunque hay situaciones, aunque estamos enfrentando situaciones, no obstante, la voz de Dios es diferente. La palabra de Dios apunta a otras cosas. Dios tiene para mostrarnos otras cosas. Note lo que dice allí en el versículo 5. Las dos mujeres de David, Ahinoam el realita y Abigail, la que fue mujer de Nabal el de Carmel, también eran cautivas. Versículo 6 dice: y David se angustió mucho, no poco, y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Note allí en esa primera parte, para acabar de ajustarle a David el líder, no solamente se habían llevado su familia, no solamente habían acabado con sus bienes, sino que además de eso, todo el pueblo, los hombres que con él estaban, su ejército, dijeron: tú eres el culpable, tú eres el culpable. Y déjeme decirle que a veces, en circunstancias como esta, cuando a veces perdemos, cuando las cosas no están bien, cuando las cosas andan mal, muchas personas lo que están es buscando quién es el culpable. ¿Por causa de quién vino esto? Yo escucho mucho estos días. En estos días hay una cantidad de teorías con respecto a este virus y estas cosas, y el uno dice una cosa y el otro la otra. Yo lo único que puedo decirle es que no importa quién causó esto, no importa. Lo que importa es que usted y yo encontremos la salida en medio de estas situaciones. Lo importante es que usted y yo avancemos en medio de estas situaciones. Lo importante es que usted encontremos la voz de Dios en medio de todo esto, no como estaba pasando allí.
Y dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de qué, de apedrearlo. Imagínese la presión tan fuerte que vino contra David. El momento tan difícil que vino contra la vida de David. Pero él no se queda allí. Y quizás estos hombres se quedaron en esto, en buscar un culpable. Pero sabe, me gusta mucho lo que hizo David. Y ahí es donde empezamos con nuestro primer punto esta mañana. ¿Cómo recuperar lo perdido? ¿Cómo recuperar lo perdido? Y el paso número 1 está ahí en la parte final del versículo 6. Dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. David conocía a Dios. David confiaba en Dios. David entendió que este era un momento no para ir a un lugar, no para ir a otro, no para estar como ellos, buscar quién era el culpable. No, David busca fortalecerse en Dios. En Efesios capítulo 6, versículo 10, un texto muy conocido nos dice, por lo demás, hermanos míos, Efesios 6, 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dios es el Señor Todopoderoso. Y déjeme decirle esta mañana, Él tiene fuerza. Él tiene toda la fuerza. David conocía a Dios, era un hombre conocedor de Dios. Fue un hombre que no miró las circunstancias. Fue un hombre que no miró lo que otros decían. Fue un hombre que no se centró en buscar los culpables. No, David hizo algo diferente a lo que hicieron estos hombres, fortalecerse en el Señor. ¿Cómo buscamos usted y yo fortaleza en Dios? Buscamos fortaleza en el Señor orando, buscamos fortaleza en el Señor leyendo su palabra, buscamos fortaleza en el Señor teniendo intimidad con Dios, ayunando, velando. Ahí es donde buscamos fortaleza en el Señor. Estos son tiempos para buscar fortaleza en Dios, para ir a Dios, para pasar los mejores tiempos de alabanza y de adoración en el Señor, para pasar los mejores tiempos de postración en el Señor, mientras hoy otros están haciendo otras cosas. Usted y yo necesitamos ir a su presencia, ir a la intimidad. En la palabra dice, la comunión íntima del Señor es con los que le buscan, y a ellos hará conocer su pacto. Dice en el Salmo 25, verso 14, la comunión íntima es con los que le buscan. Mientras toda esta gente estaba ahí en su lloro, estaba en su lamento, estaba amargada, porque eso fue lo que vino al corazón de estos hombres: amargura, dolor, tristeza, confusión. Mientras que vino una nube de ceguera para todos ellos, ¿sabe qué hace David? Se fortalece en el Señor. Y ahí es donde comienza David ese proceso de recuperar lo perdido. Ahí es donde empezamos a encontrar el camino. Ahí es donde empezamos a encontrar dirección para tantas cosas que suceden en nuestra vida. Usted que nos ve allá en su hogar, quizás están pasando muchas cosas, pero déjeme decirle, fortalézcase en el Señor. Quizás a usted le han hablado muchas veces del Señor y usted a veces lo ha tomado como algo muy pasajero, pero es el tiempo de ir a Dios, es el tiempo de entregarse a Dios, es el tiempo de terminar cosas con Dios, porque hay que recuperar cosas, se han perdido cosas y hay esperanza, hay un camino. Dios tiene una ruta trazada y sabe, esa ruta comienza con esa intimidad con Él, con ese entregarse a Él, con ese buscarle a Él. Mientras todos hacían eso, David se fortaleció en Jehová su Dios. No olvide esa palabra. La persona más importante y la que podía ayudarle y la que tenía una respuesta era Dios. Paso número 2. Dice, y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. El efod era un instrumento sacerdotal. David va al sacerdote, porque si David estaba buscando fortalecerse en el Señor, que fue el primer paso, el segundo paso sería buscar el consejo de Dios. Buscar el consejo de Dios. Y va a Abiatar, ¿cierto? Y le acerca el efod a David. Y versículo 8 dice, y David
Y David consultó a Jehová, diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Note las preguntas. ¿Perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos. ¿Quién estaba diciendo esto? Dios. Qué importantes son las palabras de Dios. Queridos, queridas, Dios no miente. Dios no es hijo de hombre para mentir. Dios es veraz en sus palabras. Era el mismo Dios el que le estaba diciendo: síguelos. Porque necesitamos encontrar en su presencia la voz de Dios, la ruta de Dios. ¿Qué dice Dios? Yo me encuentro a veces con personas en situaciones difíciles y a veces he dado unas palabras o doy palabras de parte de Dios, y esas palabras son palabras de consuelo, de esperanza. Hay mucha gente que ha perdido la esperanza, hay mucha gente que ha perdido la fe. Hoy hay gente que ha perdido la esperanza y la fe y necesita escuchar esas palabras de consuelo, esa voz de Dios donde Dios le dice: síguelo, sigue adelante, donde Dios dice: no desmayes, donde Dios le dice: no temas, donde Dios le dice: esfuérzate, donde Dios le dice: sé valiente, continúa el camino. Y dice aquí que en medio de esta situación, consultando el efod, hablando con el sacerdote, viene esta palabra de parte de Dios: síguelos. Él le hace dos preguntas: ¿los perseguiré? Y él le dice: sí, persíguelos. Y él le pregunta: ¿los podré alcanzar? Sí. Pregunta: ¿qué pensaban los otros? ¿Qué sucedía en el corazón de los otros? Miren, los otros estaban amargados, los otros habían perdido la esperanza, los otros estaban en amargura de espíritu, estaban tristes, estaban confundidos. Tiempos difíciles es para conocer quién es quién, porque tiempos difíciles es para verdaderamente mirar quiénes son las personas que tienen convicciones profundas en su corazón y conocen a Dios. Los tiempos difíciles muestran que tanto conoces a Dios. Los tiempos difíciles muestran que tanto confías en Dios. Y esto hace David. Paso número 1, se fortalece en el Señor. Paso número 2, consulta a Dios. Paso número 3, obedece a Dios. Escucha bien esto. Lo importante no es tener la instrucción de Dios, lo importante no es tener esa dimensión de Dios. Eso es importante, pero también es importante obedecerlo. Yo he visto a mucha gente que obtienen el consejo, pero no lo hacen. Hay gente que hace las cosas momentáneamente mientras que todo se organiza, mientras que todo más o menos tiene una estabilidad, pero no, esto es de seguir. La Biblia dice que David siguió, consultó, versículo 9 dice: partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. David obedeció, y note que el texto dice que ahí en el torrente de Besor se quedaron, ¿qué? Algunos se desanimaron, que dijeron: esto está muy difícil, esto es imposible, esto no lo podemos lograr, esto no hay quien lo pueda solucionar. Porque a veces en situaciones difíciles vienen cantidad de pensamientos de fatalidad, vienen cantidad de pensamientos que son desbordantes, vienen cantidad de cosas que no ayudan. Ellos se quedaron allí. Pero sabe, me gusta mucho la actitud de David, porque el versículo 10 dice: y David siguió. Ahí hay una palabra especial. En medio de lo que necesitas recuperar, si te fortaleces en el Señor, si consultas a Dios y si obedeces a Dios, sigue adelante, porque sin duda Dios va a obrar. En Hebreos 10:35 dice, quiero leer lo que dice Hebreos 10:35. Me gusta mucho esa palabra ahí en Hebreos. Y note lo que dice: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dice allí: porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe.
y si retrocediere, no agradará a mi alma. David sabía el valor que tenía la insistencia, la persistencia, porque ¿quién era, mis queridos, queridas? El que le había hablado. El que le había hablado era Dios. David tenía presente eso, y por eso él siguió adelante. Aunque algunos se quedaron, aunque algunos se desanimaron, David siguió adelante, porque David sabía que Dios era el que le había hablado, y David era un hombre de fe. David sabía que las palabras de Dios eran verídicas, y lo que iba a venir más adelante iba a ser tal como Dios le había dicho. Dios le había dicho: lo vas a recuperar todo. Hasta aquí no había nada, hasta aquí nada había pasado. Simplemente estaba la persistencia de David, la insistencia de David. Algunos hombres desanimados en el camino, pero dice el verso ahí 10 que él siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200 que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Versículo 11 dice: y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David, y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David: ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio: yo soy siervo de una amalecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los hereteos, y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Hasta ahí. Note que ¿con quién se encontraron? Se encontraron con un hombre que era constituido enemigo. Él fue uno de los que estuvo en ese grupo de personas que prendieron fuego y habían secuestrado. Ahora, ¿cómo fue la reacción de David con ese enemigo? ¿Cómo fue? Déjeme decirle, mire, David le dio de comer al egipcio, David le dio de comer al enemigo. ¿Sabe por qué? Porque David tuvo paciencia, porque David entendió que todos esos elementos los había puesto Dios para poder llegar al objetivo y no desesperarse. David no se desesperó. Y quiero hablar de algo tan importante. Para poder recuperar lo que has perdido, necesitas perseverancia, necesitas paciencia, necesitas esa confianza en Dios, necesitas seguir adelante y no desmayar. David no se impacientó. Otro hombre hubiera llegado y hubiera dicho: este es un enemigo, este fue el que me hizo todo el daño, entonces fusílenlo, terminen con él. No, David le dio de comer al egipcio, y eso muestra la confianza de él, y eso muestra también el corazón misericordioso de él y la confianza que tenía en Dios. Mire lo que dice en el verso 15: y le dijo David: ¿me llevarás tú a esa tropa? Y él dijo: júrame por Dios que no me matarás, ni me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Muy importante este versículo 15. ¿Me llevarás tú a esa tropa?, le pregunta a él, después de haberle dado comida. Y él le dijo: júrame por Dios que no me matarás, y me entregarás en mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Encontró una señal en el camino. Déjeme decirle que eso era una señal de Dios. No era una casualidad, era una señal de Dios. Ese hombre que estaba ahí en el camino medio muerto. David entendió eso. Y noten lo que pasa en los versículos siguientes. Lo llevó pues, versículo 16: y aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado en la tierra de los filisteos y en la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y dice el texto que David recuperó todo lo recuperó David, como usted también lo puede hacer, querido, querida, que está ahí en la casa. Usted puede recuperar la confianza, usted puede recuperar lo que haya perdido esta mañana. Quizás estos días de cuarentena han sido difíciles.
Quizás se han perdido algunos pesos, quizás se han perdido negocios, quizás usted está empezando de nuevo. ¿Sabe? Hay dos palabras que se está usando mucho ahora y los está usando el hombre secular. El hombre inconverso está utilizando mucho dos palabras en estos días. Está utilizando mucho la palabra reinventarse y está hablando de la palabra resiliencia. La palabra reinventarse significa coger otro horizonte. Si esto no me ha servido, pues entonces voy a coger esto otro. Si se terminó este negocio, pues entonces voy a arrancar con este otro. Eso es reinventarse. Entender que aunque había una forma, había una manera, las cosas han cambiado y ahora hay que establecer otro horizonte, otra forma, otra manera. Esa palabra está sonando mucho hoy, reinventarse. Muchos hombres y mujeres, no quizás conocedores de Dios, amantes de Dios, han entendido eso. Ahora déjeme decirle, cuánto más usted y yo que somos sus hijos. Hemos de trabajar en esa palabra, reinventarnos, seguir adelante, no desmayar, continuar el camino. Y hay otra palabra que se utiliza mucho y se utiliza mucho en el ámbito de la psicología y es resiliencia. ¿Sabe qué significa la palabra resiliencia? La capacidad de resurgir en medio de las dificultades. La capacidad de resurgir en medio de las crisis. Eso es resiliencia. Una persona se hace resiliente cuando hay una crisis, porque es en medio de esa crisis que se levanta y va aún más allá, y es donde esa persona entiende la capacidad que tiene para enfrentar los nuevos desafíos. Hoy hay que enfrentar nuevos desafíos. Este es un nuevo día. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios que está todo el tiempo ahí, y aunque cesen las circunstancias, aunque se estremezcan las naciones, Dios es Dios. Él es soberano, Él es poderoso, Él es grande, Él es victorioso. Así que quiero animarle para que usted se levante en el nombre del Señor, para que usted se fortalezca. Quizás esta mañana hay personas que nos ven por primera vez y están pasando una situación difícil, quizás la pérdida de un ser querido. Quizás tú que estás ahí en la pantalla mirándonos, estás en el sector de la salud y estás enfrentando unas presiones muy fuertes, quizás amenazas. Quizás hoy vives como una persona que está en lo secreto porque tienes que salir de tu casa con un estilo de ropa, nadie se da cuenta de tu profesión y estás viviendo una cantidad de situaciones. Yo quiero animarte y decirte, Dios es soberano, Dios es poderoso. Y así como David recuperó todo lo que había perdido, tú también puedes recuperar todo lo que has perdido. No sé qué has perdido, pero yo esta mañana te animo y te desafío con esta palabra. Levántate, sigue los pasos de David. Mas David se fortaleció en Dios, mas David consultó a Dios. Número 2, número 3, mas David siguió adelante, no desmayó. Número 4, mas David le dio de comer al egipcio en el camino, tuvo paciencia y confianza en el Señor para llegar al objetivo y a lo que Dios le había hablado y lo que Dios le había dicho. Quiero invitarte a que cierres ahí tus ojos, y si estás ahí con tu familia, tómale de las manos y acompáñame un momento en oración. Tómate ahí de las manos con tu familia y vas a orar de la siguiente manera y le vas a decir: Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por las fuerzas que hoy nos das como familia, Señor. Gracias por las nuevas oportunidades que hoy nos das, Señor. Gracias por tu fidelidad y tu misericordia, Señor. Dígale: Señor, yo sé que tú estás obrando, Señor. Yo sé que tú estás, Señor, haciendo algo nuevo, Señor. Oh Dios, y necesitamos que como familia nos abres, que abres a nuestro corazón, Señor, y nos ayudes, Señor, a seguir adelante, a no desmayar, Señor, a continuar enfrentando las circunstancias, a levantar un nuevo negocio, a levantar nuevas oportunidades, Señor, a recuperar, Señor, lo que se ha perdido y a seguir avanzando, Señor. Por favor, hazlo, Señor. Por favor, interviene esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Amén
y amén. Queridos, queridas, qué bueno haber estado esta mañana con ustedes. Es una mañana gloriosa. Quiero darles un saludo especial de mi esposa, mis hijos, y animarles a que continúen adelante. Hasta una próxima, que Dios continúe bendiciendo.